Pues bueno, María Camila, yo lo primero que quiero decir es que aquí lo primero es expresarle la solidaridad y pues las condolencias a la familia del coronel. A mí me parece que esto es un caso realmente oscuro, escabroso, terrorífico. Y hasta que no aparezcan los dictámenes forenses y hasta que esto no lo aclare la autoridad competente, pues todo son especulaciones. Y yo no tengo ninguna intención de entrar en el campo de las especulaciones. Sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, pues van más de 30 años y seguimos especulando, ¿no? Hace 30 años que lo mataron y todavía las especulaciones siguen andando. Y habrá un sector de la población que siempre va a creer que lo mató un bando y habrá otro sector de la población que siempre va a creer que lo mató el otro bando. Lo cierto es que a Álvaro Gómez lo mataron. ¿Qué pasó con el coronel? Si se suicidó, pues eso lo dirá el dictamen. Pero yo sí quiero decir una cosa al doctor Henao, y es que una de las personas más críticas con la entrada del santismo a la campaña en el 2022 fui yo, porque todos los problemas de este gobierno han venido del sector político del que viene el doctor Henao, que es el santismo. Yo creo que el doctor Henao recuerda perfectamente. ¿Qué tiene que ver el santismo con el crimen del coronel Dávila? Voy a esto porque es que el doctor Henao dice que este gobierno se le parece mucho al 8000, pero si algo se me parece a mí este suicidio es al de Pisano, que es un suicidio que está enlazado con la corrupción de Odebrecht del gobierno del que él hizo parte. Entonces, yo sí creo, María Camila, que si aquí vamos a hablar de comparaciones con gobiernos pasados o con sucesos trágicos pasados, podríamos empezar por hablar con la comparación del suicidio del controller de Odebrecht en un escándalo pues que tocó el gobierno del que hizo parte el doctor Henao. Qué tristeza. Doctor Henao. Me da tristeza que un candidato a la alcaldía no rechace la corrupción, me da tristeza que un candidato ahorita venga a decir que el santismo, cuando el santismo fue fundamental en la narrativa y lucha por la paz, y por eso mucho santismo votó por Petro. Me da tristeza que es una persona del polo, que además viene muy de la mano con Samuel Moreno, entonces yo podría decir que significan lo mismo a través de esas generalidades, y lo cual demuestra la falta de argumentos para mirar la crisis institucional que está sufriendo un gobierno por denuncias de corrupción, porque Benedetti no es que venga del santismo, no, también fue del uribismo. Benedetti, hay que decir con mayúsculas, que tiene temas de corrupción, y yo siempre lo he criticado, pero tratar de enfocarlo en un tema de santismo demuestra Hace 8 años estaba subido en una tarima con usted. Lo cierto es que ha pasado por todas las orillas políticas. Bueno, entonces es muy fácil salir desde allá, desde los gremios y desde Camacol a atacar el gobierno del cambio, cuando no se asume que los escándalos vienen justamente del sector político del que hace parte el doctor Henao. Bogotá tenga argumentos tan mediocres. Y me imagino que bueno, ese calificativo de mediocre se lo puede quedar usted. En mi opinión, Roy Barreras, el señor Alfonso Prada, el señor Armando Benedetti, todos vienen del mismo sector político del que viene usted, doctor Henao. Yo no apoyé esa candidatura, me siento orgulloso de no haber apoyado la candidatura de Petro, y me imagino que usted viene con toda la escuela de Samuel Moreno. Me queda muy claro. Sí. Concejal Rojas, dice el doctor Henao que estamos en fase de crisis institucional. ¿Usted comparte esa lectura, ese diagnóstico de lo que está ocurriendo alrededor del presidente Petro? Mire, yo creo que Petro está tomando las decisiones que debía haber tomado desde el principio. Por ejemplo, uno entiende que en campaña haya personas como Benedetti, ¿cierto?, que se venden como los salvadores de cualquier campaña. Y pues en esa puja tan pareja que estuvo la campaña, pues claro, a veces tienen recibo, porque hay gente que tiene una capacidad organizativa impresionante, pero mire, su tesis es que Benedetti, me perdona el coloquio, le metió los dedos en la boca al presidente Petro. Es que esos personajes en una campaña a puertas de ganar, con tanto en juego, se ganan su espacio. Ahora, aquí está clarísima la evidencia, hay que tener cuidado con eso. Y en todos los partidos y en todas las campañas, eso sí se lo puedo asegurar, hay Benedettis. La pregunta es para todos los partidos: ¿quién es el Benedetti de la suya? ¿Quién es el Benedetti de su partido? Porque en todos hay. Y entonces, después el problema es que van a cobrar ese apoyo, que era lo que estaba buscando Benedetti con toda esta cosa que armó, donde, déjeme decirle una cosa, señora, yo le creo el 1% de lo que dijo, porque también este tipo de personajes viven de tramar a los demás.
viven de magnificar cualquier cosa que hagan. Y me parece que estas señales que ha dado el presidente de tomar distancia, de acudir a la gente que es absolutamente convencida de su proyecto político para el país, de tener cerca pues alguien como Jorge Rojas, por ejemplo, que es un hombre de convicciones democráticas, que ha trabajado años por los derechos humanos y demás, pues me parece que es una garantía de reorganización. Por supuesto, Petro tiene que organizarse, tiene que reorganizar la casa. Para mí es acertado rodearse de la gente que está convencida de la necesidad de esas reformas, porque fíjese usted lo que está haciendo ahorita el establecimiento, pescar en río revuelto, ahí sí juntar una cosa con otra, a diferencia de lo que decía el doctor Henao, aquí sí quieren revolver peras con manzanas y entonces buscar excusas para retrasar las reformas. El doctor Henao dice que esto es muy similar al proceso 8000 y usted dice cada campaña tiene su Benedetti o cada capítulo tiene su Benedetti. Y si yo le es acertado, es decir, para hablar de comparaciones, para hacer similitudes, es comparable, cada campaña o cada gobierno tiene su Darío Reyes Ariza, que era el conductor del doctor Serpa en su momento, ministro de Estado, que fue asesinado también en unas acusaciones en medio del proceso 8000. ¿Son comparables las situaciones? Yo creo que aquí estamos hablando de otros personajes, pero fíjese usted el caso de Odebrecht, ahorita en estos días, hay un fallo contra el gerente de la campaña presidencial de Santos, ¿sí? Con el señor Prieto, esto es reciente, con el señor Zuluaga y su hijo también. Y en su momento lo denunció Benedetti. En su momento lo denunció Benedetti. Fíjese usted que es que aquí estamos llegando al fondo, que es cómo se financian las campañas políticas en Colombia. Y eso, por supuesto, hay que ponerle ojo. Y, por supuesto, no hay que dejarse tramar por esos personajes que se venden. Y para venderse también necesitan, como yo creo que hizo Benedetti en esas charlas, que además es que es muy difícil saber un lado de la conversación y no el otro, está magnificando, está buscando cobrar, y lo dice claramente, y pues eso es algo que uno tiene que poner en un rasero, en un filtro de credibilidad. Dos temas. Yo sí celebré, y yo sí me siento orgulloso de ser santista, el discurso de unión que dio el presidente Gustavo Petro cuando llegó a la presidencia. Y creo que Gustavo Petro pues eligió con el 27.9% de los votos, teniendo en cuenta que el candidato que fue el segundo de las elecciones sacó casi 10.100.000, más todo lo que pasó con el tema de abstencionismo. Entonces, cuando uno llega a un gobierno, tiene que buscar la posibilidad de gobernar para todos, no de gobernar con las tesis de solamente una persona. Hay que buscar hacer cambios, pero hay que consensuarlos, porque eso es la democracia, y eso decía Héctor Abad. Dos, el presidente Petro además trajo a su campaña en segunda vuelta a personas importantes que generaron tranquilidad en ciertos sectores. Sin lugar a dudas, Alejandro Gaviria, que puede o no puede estar de acuerdo el doctor Carrillo con él, pero es una persona transparente, es una persona que genera tranquilidad en ciertos sectores, es un intelectual, gústele o no le guste, porque uno puede ser tan sectario como quiera ser. No me gusta ni poquito. El doctor Ocampo es una persona que tiene todos los títulos internacionales para generar tranquilidad en los mercados, y era fundamental. Y cuando decían cosas que en un momento determinado podían generar un riesgo para la economía, el doctor Ocampo era el adulto mayor que generaba esa tranquilidad en los mercados. Y acá, María Camila, nos va a pasar un tema. Vamos a tener un pésimo gobierno 4 años, pero afortunadamente va a ser como Perú, que la economía no se va a caer porque tenemos un sector empresarial que quiere a Colombia y lo quiere sacar adelante. Y tres, lo que usted señala, María Camila, hay una pelea institucional, una narrativa para decir que todos los medios de comunicación son enemigos del presidente. O sea, ellos no pueden comunicar nada ni pueden hacer un control, lo cual está en contra de la CIDH. La CIDH ha señalado y que ha sido fundamental para proteger también los derechos de la oposición, como se los protegieron al doctor Gustavo Petro. Es fundamental que protejan los medios. Y uno de los temas es prevenir los ataques, y se lo exige a los gobiernos. Dos, ha generado una guerra contra
la justicia, no contra el tema de la fiscalía, no, ni tampoco el tema de la procuraduría, que ellos pueden señalar que tiene un tema político, no, acá ha sido la Corte Suprema de Justicia cuando vio amenazada su autonomía, cuando le querían meter una sala de 20 magistrados, o el Consejo de Estado, cuando suspendió el decreto de servicios públicos de tarifas, de todo el tema de la CREP, y el presidente también salió a atacarlo. Entonces no solamente ha atacado a la Fiscalía o a la Procuraduría, ha atacado a los medios y a las Cortes. Y por último, cuando amenaza la independencia del Congreso de la República. Independencia que ha salido con amenazas diciendo si no se movilizan las personas contra ustedes, serán los responsables. Se mostró en la movilización de la semana pasada que fueron niños, sindicatos y personas obligadas de funcionarios públicos, y la movilización fue realmente... ¿Será que el doctor Henao tiene pruebas de lo que está diciendo? Yo me pregunto aquí. Si el doctor Henao tiene pruebas, debería llevarlas a las entidades respectivas. Porque además usted le quita agencia, doctor Henao, usted le quita agencia a los jóvenes de este país. ¿Usted cree que los jóvenes del SENA no son capaces de salir a protestar o a manifestarse porque no tienen la capacidad? Me parece el colmo que subestime usted hacia los jóvenes de Colombia. Por eso es que Cambio Radical va también en la política, ¿no? Estamos en Zona Franca. Mal informado. Lástima que sea al candidato a la alcaldía de Bogotá, porque está muy mal informado. Yo renuncié a Cambio Radical hace más de 2 años. Un candidato a la alcaldía de Bogotá tiene que estar renunció a las tesis también, periódico. Seguramente. Hay que leer el periódico, estar Lo informado. volveré, pues, doctor Henao, saber es que la usted no es tan realidad. importante como para que salga en el periódico su renuncia, quizás. Estamos en tal Zona vez no. Franca, estamos...